El matrimonio entre parejas del mismo sexo recibió los votos necesarios en el Senado de Estados Unidos para ser aprobado como una ley federal. La decisión también protegería las uniones interraciales. Tenemos ampliación de nuestro corresponsal en Washington. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya llegó a Estados Unidos para su segunda visita de Estado. El mandatario tendrá encuentros con empresarios este miércoles y el jueves se reúne con Joe Biden. Se espera que, entre otros temas, discutan la ley de inflación que Francia considera proteccionista. En Perú, congresistas opositores presentaron la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, asegurando que el pedido busca salvar al país de un gobierno corrupto con aspiraciones totalitarias. Pese al rechazo interno hacia el mandatario, la Alianza del Pacífico quiso respaldarlo y la próxima cumbre se realizará en Lima. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano y del mundial. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Estados Unidos porque el Senado aprobó un proyecto de ley que protege el matrimonio igualitario a nivel federal y que ahora debe volver a la Cámara de Representantes para su votación definitiva. La normativa promueve que el gobierno federal reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo si es legal en el estado donde se casaron. El texto también reconoce la libertad religiosa, evitando que se pueda obligar a instituciones religiosas como las iglesias a celebrar estas bodas y que éstas pierdan beneficios o exenciones fiscales por no hacerlo. Cristóbal Vázquez, corresponsal en la capital estadounidense, nos dio más detalles de la decisión del Senado. Fueron 61 votos a favor, 36 en contra en la Cámara Alta para codificar, es decir, para proteger el derecho federal de los estadounidenses a casarse. Las personas del mismo sexo puedan casarse. También se aprobó el derecho a que personas de razas diferentes también puedan casarse cuando lo deseen. Esta es, según analistas, una jugada que hacen los demócratas aprovechando que todavía tienen mayoría tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta para poder pasar este tipo de leyes que ya el presidente Biden dijo que apenas le llegara a su escritorio la firmaría. Republicanos reaccionaron diciendo que pues no era necesario pasar este tipo de leyes. Sin embargo, después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia este verano de desconocer el derecho al aborto a nivel nacional, los demócratas han querido tomar este tipo de medidas para proteger derechos que según ellos son fundamentales, como el derecho al matrimonio del mismo sexo. Hoy hubo otra noticia que centró la atención en Estados Unidos porque un jurado federal declaró culpable de conspiración para cometer sedición al fundador del grupo de extrema derecha Oath Keepers por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero en 2021. Se trata de Stuart Rhodes, esto en medio del juicio que inició el pasado 3 de octubre y en el que también fueron absueltos otros integrantes de esa organización. El proceso buscaba establecer el papel que desempeñaron los acusados en su intento por detener el proceso de ratificación en el Congreso de la victoria electoral de Joe Biden. El presidente francés Emmanuel Macron llegó a Estados Unidos en la que es su segunda visita de Estado a Washington. El mandatario se reunirá el jueves con el presidente Joe Biden, donde se espera se refiera a la ley de reducción de la inflación que preocupa a Macron ante un posible retorno del proteccionismo económico. Su visita se da además en un contexto internacional álgido con la guerra de Rusia contra Ucrania como telón de fondo. La vicepresidenta y exmandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de presunta corrupción, habló este martes antes del juicio del 6 de diciembre, en el que se conocerá el veredicto en su contra. Fernández, que sobrevivió a un intento de atentado el 1 de septiembre, acusó a la Corte que la juzga de ser un pelotón de fusilamiento. Gabriel Colchón nos cuenta más. Este martes, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, habló por última vez en un juicio en el que se le investiga por presunta corrupción. En un discurso difundido en directo desde el Senado, acusó a la Corte de ser un tribunal de guerra jurídica. Debo decir que esto, más que un tribunal del lawfare, fui muy generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. La vicepresidenta está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
El fiscal Diego Luciani la señala de estar inmersa en un auténtico sistema de corrupción institucional y describe el caso como la mayor operación de corrupción que ha visto el país. Señalamientos que Fernández de Kirchner siempre negó, acusando a los fiscales de mentir y deformar los hechos. Se demostró que todos y cada una de las cosas que habían sido acusación del fiscal eran mentiras. La vicepresidenta podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión y la prohibición de ser elegida en cargos públicos de por vida. La decisión final de los jueces se espera para el próximo 6 de diciembre. Durante el juicio, sus opositores se reunieron frente al Tribunal de Justicia de Buenos Aires. Hace mucho que estamos esperando una condena de aquellos que nos han robado el futuro. Al mismo tiempo, algunos de sus partidarios estaban frente al Senado. Sea lo que sea, para mí es inocente. Yo voy a estar apoyando a mi candidata. No vamos a permitir que la metan presa. El 1 de septiembre pasado, la exmandataria sufrió un atentado fallido después de que un fiscal solicitara su condena por presunta corrupción, un hecho que deja 3 detenidos. Continuamos en Perú porque el Congreso de esa nación le informó al presidente Pedro Castillo sobre la nueva moción de vacancia que presentó la oposición en su contra, argumentando una permanente incapacidad moral. Se trata de la tercera moción de destitución que es presentada desde que Castillo está en la presidencia. En el pedido, los opositores aseguran que buscan salvar a la nación de un ejecutivo corrupto y que tiene aspiraciones totalitarias. No se trata aquí del presidente, no se trata tampoco del Congreso, finalmente se trata del futuro del país, se trata del futuro de la democracia, se trata de no entregarle nuestra nación a un gobierno corrupto con ambiciones totalitarias. Ese es el principal espíritu hoy en día y el motivo de la fecha de presentación de esta moción de vacancia. Finalmente, la cumbre de la Alianza del Pacífico se celebrará en Lima, una medida de apoyo de los miembros de esa organización al presidente de Perú, Pedro Castillo. Recordemos que el Congreso peruano le impidió al mandatario viajar a México, donde estaba inicialmente previsto el encuentro. El movimiento llega en un momento en que por primera vez los jefes de Estado de los 4 países de la Alianza están alineados a la izquierda. Y hay alerta en Perú, pero esta vez porque el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre informó que al menos 13.869 aves marinas silvestres han muerto por la influenza aviar tipo H5N1 en distintos puntos de la costa peruana. Entre las especies afectadas se encuentran pelícanos, piqueros marinos y camanay. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que no se acerquen a las aves marinas que estén heridas o muertas para evitar más contagios a otras aves de corral o mascotas. Esto el mismo día en que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú informara que ya lucha contra el primer brote de esa influenza H5N1 detectado en una finca de crianza de aves. Hablamos ahora del Mundial de Fútbol de Qatar porque este miércoles se juega la jornada número 11 y la tercera de la fase de grupos. América Latina tiene los ojos sobre Argentina, que se juega su pase a octavos frente a Polonia. México explora frente a Arabia Saudita sus opciones para pasar a la siguiente ronda del torneo, bastante dependientes de otros resultados. Juan Pupiales, enviado especial a Qatar, nos da más detalles de la jornada. Llegó el momento de sacar la calculadora para los grupos C y D que definen este día su paso para los octavos de final. Por el grupo C, el grupo de Argentina y el grupo de México, a la albiceleste le vale ganar para asegurar su pase a los octavos de final en ese partido contra Polonia, en esa final como la definió Lionel Messi. La albiceleste, que cuenta con todos sus efectivos para este encuentro crucial, les puede valer también incluso el empate para seguir soñando en esta Copa Mundial de Qatar 2022. México, por su parte, se mide a Arabia Saudita, conscientes de que solamente le sirve ganar para seguir soñando en el camino de este torneo. Por el grupo D juega la campeona, juega Francia, que ya está clasificada a los octavos de final. Los franceses, que se miden a Túnez con la necesidad de garantizar al menos un punto para asegurarse ese pase como primera de grupo, algo que puede ser crucial teniendo en cuenta que este grupo, el grupo de Francia, es el que se cruza con el grupo de Argentina, de México, de Polonia y Arabia Saudita en los octavos de final. Francia contra Túnez, como les decimos,
recordemos, en el otro partido de este grupo, que es el grupo D, se miden Dinamarca contra Australia. Australia con una victoria garantiza su pase a los octavos de final. Será una final porque todas las opciones de Dinamarca pasan precisamente también por ganar, así que conoceremos ya otros 4 nuevos clasificados a estos octavos de final en el Mundial de Qatar 2022. Es todo por el momento en France 24, quédense con nosotros.